Hola, buenas noches familia Tete. Les voy a platicar una historia, pero bueno, antes de eso, espero no herir susceptibilidades. Yo soy un sicario. Mi vida en el mundo del sicariato me ha endurecido de una manera que muy pocas personas pueden entender. A mis 17 años ya había visto más muerte que la que cualquiera debería de presenciar en toda una vida. Había perdido la cuenta de cuántas personas había desaparecido para diferentes organizaciones, siempre por encargo. Pero hubo un trabajo que cambiaría mi destino de manera irrevocable. Todo comenzó cuando acepté un encargo que parecía como cualquier otro. El objetivo era un hombre que había traicionado a su propio cartel. Se decía que había robado dinero y que planeaba huir. Mi trabajo era simple: encontrarlo y eliminarlo. Lo seguí durante días, esperando el momento perfecto. Finalmente lo encontré en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, solo y sin protección. La noche en la que decidí actuar, algo cambió. Mientras me acercaba a la cabaña, una presencia extraña se apoderó del lugar. Era como si el aire estuviera cargado de una energía oscura, opresiva. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a los nervios previos al trabajo. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había más en esa cabaña de lo que aparentaba. Entré silenciosamente. Mi pistola ya estaba lista. El objetivo estaba sentado en una mesa, rezando en voz baja frente a un altar que nunca había visto antes. Sobre el altar había una figura que me heló la sangre, una representación de la Santa Muerte. Pero no era la típica imagen de la figura esquelética con su túnica. Esta imagen estaba envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz. Su rostro era vacío, oscuro, y en lugar de una guadaña, sostenía una daga afilada, lista para cortar. Al verme, el hombre no mostró miedo. «Ella te espera», dijo, con una sonrisa bastante extraña, como si supiera algo que yo no sabía. No le di tiempo para seguir hablando. Cumplí con mi trabajo rápidamente, un disparo certero al pecho. Pero lo que sucedió después no me lo esperaba. El hombre, en lugar de caer al suelo, se quedó de pie, mirándome. La sangre fluía en la herida, pero su sonrisa se mantenía. Lentamente comenzó a desvanecerse en una neblina oscura, y en su lugar, la figura de la Santa Muerte del altar pareció cobrar vida. Su manto negro se agitaba como si estuviera hecho de sombras, y sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. Corrí fuera de la cabaña, pero las sombras parecían seguirme. En cada rincón oscuro sentía la presencia de la Santa Muerte, como si estuviera esperando devorarme también. No pude escapar de la sensación de que algo había sido liberado esa noche, algo mucho más oscuro que la simple muerte. Durante semanas no pude dormir, en verdad. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro vacío, su daga levantada. Mis días se volvieron un tormento constante, sintiendo su presencia en cada sombra. Sabía que no se detendría hasta que mi alma también fuera suya, así que intenté buscar ayuda en iglesias, incluso busqué un sacerdote, pero todo fue en vano. El sacerdote solo me miró con lástima, me dijo que la Santa Muerte ya había reclamado mi destino. Finalmente decidí acudir a alguien que entendiera la verdad del poder de la Santa Muerte, un devoto que me dijeron que podría ayudarme. Me recibió en su casa, rodeado de altares de la Santa Muerte. Me miró directamente a los ojos y me dijo: «Has despertado a la devoradora de almas.
Ya no eres dueño de tu vida, pero quizá puedas salvar lo que queda de ti. El devoto me explicó que la figura que vi no era una representación común de la Santa Muerte, sino una manifestación de la devoradora de almas, una versión más oscura y vengativa. Esta entidad no solo tomaba la vida de las víctimas, sino también devoraba sus almas, condenándolas a un tormento eterno. Me dijo que mi única esperanza era hacer un pacto con la Santa Muerte, que debía dedicar mi vida entera a ella, construyendo un altar, haciendo ofrendas diarias y sobre todo, nunca traicionarla. Si fallaba, la devoradora vendría por mí. Desde ese día mi vida cambió por completo. Abandoné el sicariato y me entregué por completo a la devoción de la Santa Muerte, con la esperanza de mantener a la devoradora a raya. Pero cada noche, mientras realizo mis oraciones, siento su presencia en la oscuridad, observándome, esperando que cometa un error para devorar lo que queda de mi alma. Gracias por leerme, Raúl. Hola, buenas noches, familia TDT. Hoy les voy a platicar algo sobre lo que me pasó hace algunos años en mi tierra natal, San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. Este rato te lo voy a compartir para que a su vez lo compartas con la familia TDT. Así que vamos a empezar con el relato. Hola a todos, mi nombre es Alejandro, y aunque tengo estudios, desde hace tiempo me dedico a las artesanías. Soy un artesano viajero, o como dice mucha gente, soy hippie. Soy originario de San Andrés Tuxtla, que junto con Santiago Tuxtla y Catemaco forman la región de los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz. Y bueno, aunque en todo el país somos conocidos con otro nombre. Sí, la tierra de los brujos. Pues bien, como les platicaba, al ser artesano viejo, me la paso mucho tiempo viajando por diferentes lugares del país. Y después de cierto tiempo de andar de vago, regreso cada cierto tiempo a mi tierra. Pues bien, desde hace un tiempo entablé una amistad con un señor dueño de una cuartería, al cual le vamos a llamar Don Hugo, que por cierto, tiene 3 días de haber fallecido. Sí. Bueno, pues este señor casi siempre tenía cuartos desocupados, aunque cabe aclarar que su cuartería ya era bastante vieja, ya que anteriormente había pertenecido a su familia. De hecho había sido de su madre, y al morir ella, bueno, Don Hugo la recibió como herencia. Esta cuartería contaba de varios cuartos, eran como unos 10 en total. Era una hilera de 6 de un lado y 4 más que estaban de frente. Quedaba un patio en medio de las hileras de los cuartos. Pues bien, una ocasión de esas que regresaba a mi tierra después de un buen rato de haber viajado, llegué con Don Hugo a ver si tenía algún cuarto desocupado. Él me dijo que solo le quedaba uno, así que cerramos el trato y entré a vivir en aquel cuartito. Don Hugo me comentó que casualmente había otro artesano viajero que recién había llegado a San Andrés y que también le estaba rentando un cuarto ahí mismo, que era contiguo al mío. Este cuarto que ocupaba el otro artesano era el último de la fila de 4 cuartos y bueno, quedaba a la orilla del terreno de la cuartería. Aparte quiero explicarles que este terreno colindaba con un arroyo, el cual corría al fondo de un barranco de aproximadamente unos 3 metros de profundidad. Y como les dije, el cuarto donde rentaba el otro artesano quedaba a la mera orilla del barranco aquel. Pues bien, mientras me instalaba, llegó el otro artesano y después de conocernos nos pusimos a platicar. De hecho, al paso de los días nos volvimos muy buenos amigos. Nos poníamos de acuerdo para salir juntos a vender, lo cual hacíamos como a las 10 de la mañana. Regresábamos de la venta como a las 10 o 11 de la noche. Bueno, aunque antes pasábamos a cenar, eso sí. Ya cuando regresábamos de regreso a la cuartería, nos poníamos a trabajar para elaborar nuestras artesanías. Aunque a veces entre trabajos y pláticas se nos hacía demasiado tarde.
ya que a veces nos daban la 1 o 2 de la mañana trabajando. Casi siempre nos contábamos a trabajar en el cuarto del otro artesano, el cual, por cierto, se llama Martín. Bueno, así pasamos una temporada con esa rutina sin que pasara nada relevante, hasta que llegó una noche de octubre. En esa ocasión, todo parecía transcurrir normal. Estábamos trabajando, como siempre. Yo estaba sentado en una sillita justamente viendo hacia la puerta, mientras mi amigo estaba sentado dándole la espalda a la pared de la casa que daba en la mera orillita del barranco. Ah, por cierto, se me olvidaba mencionar que dicha pared, solo la mitad era de ladrillos, hasta como a la altura de 1 metro. El resto de la pared era de madera. Pues bien, en un cierto momento, mientras platicábamos, yo volteaba a ver el trabajo de mi amigo, pero con el rabillo del ojo vi una sombra pasar por el frente de la puerta. Esta se dirigió hacia el arroyo. Aunque fue algo rápido al pasar, lo percibí de inmediato. Es más, hasta volteé enseguida, para intentar ver bien qué era lo que acababa de pasar. Mi amigo, al ver que yo estaba volteando, él también volteó. Se quedó fijo, intentando ver qué era lo que yo veía. Se sacó de onda. Me preguntó que qué es lo que había pasado. Para eso, ya eran casi la 1 de la mañana. Yo no supe qué responderle. Solo le dije que me pareció ver algo que pasó frente a la puerta. Una sombra. Al principio mi amigo no me creyó. Es más, hasta me empezó a preguntar en modo de broma que si no eran los chaneques. En mi región es bastante común oír relatos sobre esos seres. Yo le comencé a platicar algunas experiencias sobre estos. Y bueno, haciendo esto mientras trabajábamos, el tiempo siguió pasando. En verdad la plática estaba bastante buena. En un cierto momento chequé la hora. Me di cuenta que ya faltaba casi 1:15 para las 3 de la mañana. Yo le expliqué a mi amigo Martín que ya iban a dar las 3, que no era conveniente seguir hablando de seres elementales y de esas cosas paranormales a cierta hora. Ya saben, nombrarlo es casi como invocarlos. Que lo mejor sería dejar la plática para otro día y que lo mejor sería ya acostarnos. Él, todavía medio burlón, me dijo que le siguiera con los relatos, que ya se había picado con el tema, que él no tenía miedo. Así que bueno, me convenció y seguimos platicando. Exactamente cuando nos dieron las 3 de la mañana y estábamos en plena plática, nos sobresaltó algo inesperado. Fue un sonido al cual no le hallamos explicación, pues en aquella pared que quedaba a la orilla del barranco sonaron claro y fuerte 3 golpes seguidos. Ya saben, como cuando alguien toca tu puerta. Al momento de escuchar aquellos 3 golpes nos asustamos, ya saben, por lo lógico de aquella situación. Pues, ¿quién nos podría estar tocando? En esa pared, ya que al estar a la mera orilla no había posibilidad de que alguien se pudiera parar ahí, o al menos que estuviera flotando sobre el barranco. Y sobre todo, ¿quién podría estar ahí a las 3 de la mañana? Martín todavía volteó a verme bien asustado, pero queriendo disimular me preguntó: «Oye, ¿no será alguien que nos está haciendo una broma? Total, solo fueron 3 golpes». Pero como si le respondieran, volvieron a sonar otra vez 3 golpes. Y ahí fue donde todo empezó. Al momento de sonar aquellos 3 golpes, pasó algo diferente, sobrenatural si ustedes quieren decirle. En aquel cuarto la temperatura bajó repentinamente. Bajó tan rápido que no lo soportamos enseguida. Pero era un frío muy raro. Era algo que hasta se nos enchinó la piel. Al mismo tiempo se empezó a sentir una pesadez en el ambiente, al grado que yo sentía una presión en mi pecho y me dificultaba respirar. Mi amigo Martín tenía una cara de espanto, me miraba aterrorizado. Me preguntó que qué era eso que estaba pasando. Yo no sabía ni qué responderle. Estuvimos un breve momento como congelados por el temor. No atinábamos a hacer nada.
A mi amigo Martín se le notaba la angustia en el rostro. Toda la actitud burlona hacia lo paranormal se le había esfumado. Y bueno, ahora el terror se había apoderado de él. Mientras yo intentaba calmarme y pensar fríamente qué hacer, en ese momento recordé que el tabaco se considera una planta sagrada, una planta de poder. Y también me acordé que mi amigo Martín era fumador empedernido. Así que entonces le pedí que me diera sus cigarros. Él no dijo nada, solo en forma automática sacó sus cigarrillos y me los dio. Entonces prendí 3 cigarros, los encendí. Los empecé a usar para sahumar el cuarto. Martín me preguntó que qué podía hacer para ayudarme. Yo le pedí que mientras yo sahumaba, él se pusiera a rezar lo que supiera, pero sin parar. Le dije, mira, si te sabes el Padre Nuestro, rézalo una y otra vez sin parar, hasta que yo te indique. Y así lo hicimos. Mientras él rezaba en medio del cuarto, yo me puse a sahumar y a rezar, haciendo con el humo del tabaco la señal de la cruz en las 4 esquinas del cuarto. Terminé haciendo lo mismo en el centro del cuarto. En ese momento sentí como aquella opresión que sentía en el pecho poco a poco se fue quitando, al igual que la pesadez en el ambiente, y lo mismo pasó con el frío aquel. Todo poco a poco volvió a la normalidad hasta quedar una paz en el ambiente. Todavía cuando terminamos aquel suceso, me quedé mirando a Martín, el cual seguía todavía de rodillas rezando el Padre Nuestro, y aún con su rostro todavía con signos de terror. Perdón, pero no pude evitar empezarme a reír de él. Ya así riendo, le dije que ya se levantara, que ya todo se había acabado. Después de eso le dije que por eso es malo burlarse de lo sobrenatural, pues en verdad nunca sabemos cuándo nos pueda tocar. Me despedí de él para irme a dormir. Lo dejé en su cuarto, me dirigí al mío a dormir. Al día siguiente, ya estando levantados y desayunando, vimos salir una vecina. Le empecé a preguntar que si nunca había espantado en esa cuartería, a lo que ella nos preguntó: ¿Por qué, muchachos? ¿Y a ustedes? Pero nos lo dijo como riéndose. Ahí fue cuando nos dijo que algo había pasado hace años, en aquel cuarto donde recién nos habían espantado. Nos contó que hacía muchos años una viejita vivió mucho tiempo solita en aquel cuarto, pero que era una señora bastante misteriosa, que nunca dejaba pasar a nadie a su cuarto. Según tenía hijos ya grandes, pero nunca la visitaban, hasta que un día la viejita enfermó y le pidió a los vecinos que localizaran a sus hijos. Les dio un número telefónico para tal efecto. Y bueno, así fue. Los hijos la fueron a buscar, y como estaba bastante mal la señora, los hijos se la llevaron de inmediato. Ellos les pidieron a los vecinos el favor de sacar todas las cosas de su madre, y les dieron un buen fajo de billetes a cambio del favor. Decían que más tarde mandarían un camión de mudanza por sus cosas, y bueno, se fueron después de eso, llevándose a la madre. La sorpresa que se llevaron los viejitos al ingresar al cuarto de la viejita fue muchísimo más grande al encontrar, en la misma pared donde recién nos habían espantado, un altar grandísimo de la Santa Muerte, con una figura tamaño real, es decir, del tamaño de una persona. Era de la Santa Muerte. Así que mi amigo y yo llegamos a la conclusión de que aquello que nos asustó había sido ella, la Santa Muerte. Bueno, hasta aquí mi relato. Espero que les guste y que pueda ser compartida con toda la familia TDT. Y bueno, aún me quedan mucho más relatos que compartir. Gracias por leerme y buenas noches.
está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.